Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos hoy el placer de contar con Isaac Ortiz García, que nos presenta su primera novela de ciencia ficción, titulada El valor del cosmos 1, hacia la conquista de las estrellas. Bueno, el uno puede dar una idea de algo más. Y nada, bienvenido a todos y bienvenido a ti y gracias por estar. Muchas gracias por acompañarme y a todos por venir y acompañarme en un día como hoy. Para mí es la primera vez que estoy en una presentación de una novela. Decir primero que nos conocemos de hace un tiempo, porque curiosamente Isaac fue tutor de mi hijo mayor, cuando no parecía tan mayor, muy grande. Y desde entonces pues tenemos relaciones, luego ya ha sido más estrecha porque empezó a trabajar con él y bueno, pues ya hasta esta entrevista ahí andamos, ¿no? Ahí vamos. Vale, pues entrando en materia, a mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue tu comienzo, tu pasión por la escritura, cómo lo ves. Bueno, a ver, en realidad llevo escribiendo desde chaval, o sea, desde los 14, 15 años llevo escribiendo. Sí que es verdad que empecé un poco con algo muy diferente a lo que es la novela que tenemos hoy aquí, empecé mucho más con poesía sobre todo. Luego pasé durante mucho tiempo es lo que estuve escribiendo y me estuve presentando a concursos y fue yendo también, bueno, pues apuntándome muy relacionado con formaciones que veía que tenían el Círculo de Bellas Artes y aprendiendo también otro tipo de, no sé si técnicas, no sé si una técnica, pero bueno, como truquillos también de escritura y demás. Y a la vez pues empecé también a escribir lo que son historias, cuentos, cómics, también hacía bastantes. De hecho me encanta porque mi hijo mayor también se ve que hereda esta parte de hacer cómics y tal, y que de hacer historias, ¿no? Pues yo un poco también desde temprana edad pues me dedicaba a hacer esas cosas. Sí que es verdad que de hecho el artículo que me engañaste el otro día cuando te dije que muchas de esas cosas pues que las tiraba, las rompía, o sea, no las guardaba, ¿no? Escribía y tal, pero no las guardaba. Quitando cuando, por ejemplo, pues eso, pues cuando sí que se me iba a presentar un concurso o alguna cosa, pues ahí a lo mejor sí que evidentemente sí que lo guardaba. Y de hecho tengo pues un montón de manuscritos y cosas guardadas de toda aquella época. Luego, pues según van pasando los años, pues también como se me gustó la música, pues también bueno, pues componía, hacía canciones, entonces en vez de escribir poesía como tal, pues pasaba a escribir lo que son canciones no sé, para mí la poesía y la música están muy relacionadas, entonces empecé a, no sé, como a disfrazar la poesía de música o combinarla. Y siempre ha estado la idea de escribir algo más grande, una novela, una cosa así. De hecho, bueno, me considero un poco friki, algunos dirían un poco raro en algunas cosas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tenía varios hobbies y, por un lado, me encantaba, en mi época de joven, de estudiante, era con el coche y con familia, ya el metro, el transporte público lo cojo poco, ¿no? Pero en esa época me encantaba ir con mi libreta y según iba viendo a la gente, me iba inventando. Pues mira, ese tiene pinta de que le pasa no sé qué. Entonces, o sea, no cosas malas, sino que me haciendo mis películas y con esos rostros que anónimos que yo me cruzaba, pues iba, ¿no? Creando mis personajes. De hecho, un amigo que leía así mis cosas me decía que vamos, que si quería superar la colmena iba por un camino, ¿no? El tema de tener muchos personajes y mucha gente. De hecho, hago un spoiler, lo vamos a decir después, aquí se ve en la novela que mi afición por meter gente viene de lejos, ¿no? Luego también me gustaba mucho, pues en Madrid, por ejemplo, de hecho aprovecho si no lo conoce, pues algunos rincones de Madrid que me gustaba mucho ir a escribir. Pues yo que sé, el Parque de la Fuente del Berro, en un sitio que me inspiraba mucho, me gustaba, que está ahí cerca de Rodone.
hay una zona que a mí me encanta sentarme a escribir, que no es de Madrid, pero la zona de la Almudena al centro supongo que sí, ¿no? Sabes que justo enfrente de donde está la plaza de Armas, donde está la Almudena, hay restos de la muralla avanzada. Pues hay una zona que queda justo situado enfrente, de tal forma que si tú saltas un poquito sin hacer una cosa banal, no es eso, te quedas sentado y tienes toda la panorámica, ¿no? Justo, ¿no? La Almudena, al fondo se ve todo, hasta la casa de campo, ¿no? Entonces, pues son así algunos rinconcitos de Madrid que a mí me gustaban mucho como mis pequeños escondites que estaban a la luz del mundo, o sea, no era nada, pero bueno, a mí me servían para escribir. Esa zona de Mirador del Parque, del templo de Claro. Por ejemplo, toda la zona de Sabatini, toda esa zona, el Parque del Moro, pues son zonas que me gustaban mucho, porque suelen ser zonas tranquilas, aunque hay mucho extranjero, mucho guineo, pero sí que son zonas muy buenas tardes, que me daban pie, ¿no?, a escribir. Y eso ha sido más o menos, pues, se ha ido alargando y prolongando 20 años o más, hasta que bueno, pues que hace un año pues me animé por fin a decirle, esta vez voy a ponerme en serio a escribir algo largo, tan largo que mi intención son por lo menos 3 o más libros. O sea, así más o menos, a grosso modo, es como sería un poco de dónde me viene la afición de escribir. Sí que es verdad que he tenido fases de mi vida que a lo mejor he escrito menos porque esta vena mía de creatividad me enfoca más en el trabajo. Entonces me metí en proyectos, en un montón de temas del trabajo. Y hace un año pues me di cuenta que el trabajo está bien para ganarte el pan, pero que al final me estaba perdiendo pues esto, el poder hacer algo así, egoísta, digamos, para mí, y poder disfrutar y poder dar. Entonces, pues bueno, sigo siendo un buen profesional, creo. Si no, tu señora podrá decir lo contrario. Pero, bueno, empecé a centrarme más en escribir y en centrarme y aquí está el resultado. La pasión siempre intenta seguirla, si no, nos quedamos cojos. Sí, sí, evidentemente. Y he visto que has tocado mucho, tanto en género y en concreto en novela, ¿Por qué ciencia ficción. ¿Por qué ciencia ficción? A ver, en realidad, aunque luego hablaré un poco más a fondo de los personajes, yo diría que la ciencia ficción es una excusa. O sea, podría haber sido piratas, podría haber sido colonos allá o atravesando el Amazonas, pero ¿por qué ciencia ficción? Bueno, para empezar, evidentemente es un género que me gusta mucho. O sea, si me gusta escribir, pues porque tengo el defecto que me gusta leer. Entonces he leído muchos géneros, ¿no? He leído muchos géneros. Pero dentro de todos los géneros que he leído, si yo tengo que pensar en escritores, pues claro, yo de chaval en juventud, pues desde los típicos libros de aventuras medievales que me han gustado, y ya te digo, pues El Rosario Negro, Ivanhoe, Julio Verne, pues eso me gustaba, ¿no? Pero si tengo que resaltar autores, lo siento por los nacionales que he leído mucho, y a nivel de poesía hemos conversado más de una vez, pues tenemos poetas nacionales o latinoamericanos de habla hispana que me gustan. Al final tengo 4 escritores que para mí están como en un top, y es que todos son rusos. Y si por un lado te hablo, pues me ha fascinado cómo Dostoyevsky presenta a los personajes que tienen un mundo interior brutal, ¿no? Que, no sé, la gente habla de Crimen y Castigo, parece solo escrito esto, pero es que Dostoyevsky ha escrito un montón, y de hecho mi favorito ni siquiera es ese. Mi favorito es Los Hermanos Karamazov, que te presenta, pues eso, pues gente aparentemente muy corriente, viviendo una situación muy dura, muy difícil, y cómo están presentando, ¿no? Se están enfrentando a las situaciones. Otro rusito que no conoce nadie, ¿no? León Tolstói, por supuesto Tolkien, ¿no? Pues a mí eso me ha ido marcando muchas épocas de mi vida. Y por supuesto, para mí, mi escritor favorito, que también es ruso, es Isaac Asimov. Entonces, claro,
yo he crecido con ellos, con sus historias, con la fundación, con todos los libros que tienen, los 3 fotos que tienen de los robots. A mí siempre me han volado la cabeza cómo presentaban. De hecho, y ahí voy a lo de por qué la ciencia ficción, porque en realidad Isaac Asimov dice, vale, si habla de planetas como yo, mucho mejor que yo, perdona, Isaac Asimov, pero en realidad podrías haber situado los personajes en otros escenarios también. De hecho, hablando contigo coincidíamos que casi se podría plantar el transcurso del Imperio Romano en las obras de la fundación, ¿no? Se funda. Claro. Entonces, en ese sentido, a mí la ciencia ficción lo que me ha permitido es pensar dónde meto mis personajes, porque la clave de mi libro está en los personajes. Pasan muchas cosas, hay muchas aventuras, hay batallas espaciales, bueno, reconozco que no soy un experto en novela romántica, entonces de eso no veo mucho, pero algo hay. Pero la ciencia ficción me permite llevar mi fantasía a donde yo quiero. Entonces me permite, pues eso, esta novela transcurre en el sistema solar, que aparentemente hay gente que puede decir, eso es conocido entre comillas. Cuando yo soy un poco friki, me gusta el telescopio, mirar los planetas, cuando alguien le dices, por ejemplo, que Saturno solo tiene 300 lunas, bueno, 290 muchos, ¿vale? No por el número exacto. O que Júpiter tiene casi un centenar de lunas, dice, bueno, claro, porque el sistema solar es conocido, es relativo. Solo tienes que preguntar cuántas lunas conoce la gente. Claro, pues diga 5 y te dice la luna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso me permite, dentro de un terreno, ¿no?, como si jugase en casa, un terreno más o menos conocido, partir de cosas reales, porque al final el que lea mi libro y se pone por curiosidad a investigar, y si describo Miranda, ¿vale?, que es una luna de Neptuno, y yo la describo y te pones a buscar en la NASA y dices, oh, se parece lo que yo puedo usar. Me permite partir desde algo real que existe, pero claro, no nadie ha ido ahí, y la queremos, si se llega, pues me permite crear todo un mundo de personajes. Y versatilidad. Para el mundo, para los personajes, para la acción, para muchas cosas. Pero es verdad que transcurra en el espacio es porque me venía bien, quiero decir. Porque es algo que me gusta y ya puesto a escribir, pues yo qué sé, no me hace que transcurra en Alabama, que no está en mi vida, ¿no? Pues voy a buscar sitios donde me pueda desenvolver. Pero yo a veces pienso que lo de la ciencia, o sea, lo del sistema solar es casi secundario. Pero lo ves como el barrio. Sí. Controlado. Claro. Eso es muy importante, que lo que utilice sea algo o que conozca, porque lo ha investigado, o que él haya estado allí. Porque hay gente que es como si tú y yo escribimos sobre la moda, como dice, claro. No tengo ninguna idea con él. Claro. Pero hay gente que se lanza a ver si hay una novela de Afganistán, que claro, efectivamente. Más que lo que he visto en las películas, que no es algo que yo controle. Tampoco he estado en Venus, ¿vale? Pero bueno, me permite jugar con esa parte de realidad, posibilidad, verosimilitud. Pero si tú describes cosas de Venus, nadie puede venir a debatirte. Porque no ha estado ninguno. Espérate, alguno a lo mejor me viene aquí algún experto en astronomía, a lo mejor me dice, se le ha equivocado unos parses de distancia. Bueno, y la idea de la novela, ¿cómo surgió? Pues en realidad la idea, aunque hay cosas que ya he contado, pero sobre todo yo diría que lo más importante de por qué la novela y por qué, pues eso, no seguir, porque bueno, también escribo, aquí va a hacer publicidad de mí mismo, escribo ensayos, escribo cosas colgadas en internet, de temas muy variopintos, ¿no? ¿Por qué la novela? Porque me permitía no solo contar los personajes, no solo contar unas aventuras, no solo contar las peripecias, sino construir todo un mundo alrededor de esos personajes. La novela me permite construir todo, literalmente, un sistema solar lleno de vida, por eso hay tantos personajes, porque yo me lo imagino lleno de gente. O sea, en este momento en que transcurre mi novela, evidentemente no hay nadie, ¿no? Pero transcurre a posta con unos siglos de margen, como para dar esa posibilidad de decir,
bueno, fulanito de tal escribió y te habló de cómo era, ¿no? Yo qué sé, Brandon Sanderson, cualquiera de estos grandes escritores te presentan su futuro y te dicen, ¿no? Te les dulce y te dicen, ¿por qué no puede ser real en su momento? Mira, Asimov Everly, También. con el viaje a la luz. Claro. Tú eres que pensaba. Bueno, seríamos capaces. claro, y No se y- caso. Claro, y le dices un submarino bajo el agua, cuando lo escribió él, a ver, la gente se diría, pues que para ¿no? Pues en realidad, ¿por qué no? Sí, sí. Puede ser. Entonces, la razón de por qué una novela es porque un cuento se me queda corto. De hecho, este libro, que son casi 500 páginas, se me queda corto. ¿No? Pues imagínate un cuento, imagínate un ensayo, imagínate algo más. Yo necesitaba poder explayarme y poder, todo esto que tengo en la cabeza, pues ponerlo. Necesitaba espacio. Y sigue. Y sigo necesitando espacio. Luego aquí voy a decir, hago otro spoiler, o sea, en realidad, si yo tengo que resumir en una sola palabra mi novela, yo diría que es el prólogo. Es la introducción. Bueno, dejémoslo en primera parte, porque el prólogo parece algo muy sucinto y no, tiene enjundia. Sí, pero es verdad que quiero contar muchas cosas, que esto es el principio de todo, ¿no? El alfa y ahora lo niega. Es donde empieza todo. Y en cuanto a tiempo, ¿cuánto tiempo tiene? Pues a ver, Tiempo y digamos, proceso de creación. no, el proceso casi tendría que contar el detalle de mi mujer y mis hijos, que son los que más han sufrido. En realidad son los que más han sufrido, ¿no? Tiempo, pues a ver, yo pensaba que me llevaba tiempo, pero hablando con más gente, por redes, que escribe tal, no sé qué, cuando yo cuento que esto lo he escrito en 9 meses, la gente me decía, 9 meses, ¿cómo has hecho eso en 9 meses? Digo, bueno, en mi cabeza cuando se obsesiona, cuando me obsesiono por un tema, es que me pongo. Entonces, en realidad, la cumplí prácticamente ahora, este verano, un año desde que me puse manos a la obra. Es verdad que la primera parte, aunque a mí me gusta mucho todo el tema del sistema solar, fue construir, ¿no? Como si fuera un edificio, los cimientos, todo lo de alrededor de la novela. Entonces me estuve documentando. Para eso, por ejemplo, me inclinaría, pues porque mi nivel de inglés es como es, y encontramos unos artículos de la ESA en alemán y dije, me voy a quedar sin saber qué han dicho estos alemanes o qué han descubierto, ¿no? Entonces, es verdad que al principio, la primera fase fue leer, documentarme, hacer cálculos. Me ha llevado, no sé si me adelanto lo siguiente, ¿no? Me ha llevado muchos dolores de cabeza, porque como te he dicho, he leído muchas noticias, pero quería ser un poco diferente, un poco original. Entonces no quería usar los espaciales, no quería eso. No quería hacer el clásico de venga, todo el mundo a dormir, te haces una siesta, y te duermes y te despiertas años después. Entonces me ha llevado también mucho tiempo de aquí es donde a lo mejor nuestro físico me da un proyecto, ¿vale? De hacer cálculos y de buscar algo que pareciera posible, que permitiera, ¿no?, viajes espaciales en un tiempo corto, para que la novela tuviese dinamismo y que no fuese que eso que salen hoy y se despiertan dentro de tal, aunque tú en una novela puedes eso, ¿no?, pegarte los saltos, ¿no?, pero quería que fuese algo más dinámico. Entonces todo eso me llevó bastante tiempo crear, ¿no?, el diseñar todo el tema de los motores. En mi novela hay tres motores, luego hay un cuarto motor, ¿no? Cada uno con sus cálculos, su distancia, y me ves a mí aquí con ChatGPT, con libros, no sé qué. ¿Cuánto tardaría si tengo que ir, yo qué sé, desde Marte a Júpiter pasando por el cinturón, no sé qué? Entonces eso me dio mucho tiempo y tengo hojas y hojas de investigación de cómo podría hacerlo. Por supuesto, como te he dicho, ya no me bastaba con que yo coger y decir, mira, eso es Marte, no, tenía que también conseguir imágenes reales, de las sombras, me he pegado mucho trabajo al principio de documentación. Una vez que tuve todo eso creado, pasé a inventarme literalmente el mundo, pensar un sistema monetario, pensar un universo político, ¿no? Pensar cómo podría estar la Tierra, ¿no?, dentro de casi 4 siglos.
pensar cómo iba a organizarlo, más luego que hay ciertos clichés que no quería caer. Al final he caído, o sea, por ejemplo, pues el tema de la terraformación de Marte, pero para que se haya leído mi novela o esté en ello, espero que te haya sorprendido que también hago otra propuesta diferente a Marte que nadie ha propuesto hasta ahora. Todo el mundo en Marte siempre lo ve, venga, vamos a cambiar el planeta para poder cultivar. Ojo, que no lo critico, que está bien, yo quería buscar cosas diferentes, ¿no? Claro. Ofrecer algo diferente sobre lo que ya había. Y una vez que eso empieza a meterse en mi cabeza, pues viene la parte del proceso que han sufrido con mi mujer y mis hijos, que ha sido, cuando todo el mundo se dormía o lo que sea, quitarme el sueño. Y mi mujer aburrida, viendo lo que sea en la tele, y yo escribiendo. Y ya, me iba a la cama, ¡ay! Y a lo mejor llega ya, es la 1 de la madrugada, y digo, pues mañana quiero trabajar, hay que ser responsable, y ya te vas a la cama. Entonces, al final, mis grandes tiempos de escribir han sido, pues, a partir de las 10 de la noche, escribiendo. Y como al meterme en la novela, sí que ha sido, bueno, yo cuando la publiqué, tuve un tiempo de desintoxicación, porque yo soñaba, me levantaba pensando en ella, yo no sé ni cómo, no hay ningún alumno mío, cómo he dado clase, porque en realidad lo tenía tan metido que es que me costaba hasta a veces concentrarme en otras cosas, ¿vale? De hecho, como anécdota, cuando ya se publica tal no sé qué, un día de estos me siento a ver un partido de la tele y mi mujer, pues, esto que siempre me gustaba. Porque no he estado viendo series, no he estado viendo películas, no he estado leyendo tampoco, me fascina leer y he estado muchos meses sin leer. Ahora que estoy otra vez inmerso en una parte, estoy otra vez en esa fase, ¿vale? Pero es verdad que quizá estoy un pelín más relajado, no sé si es que he aprendido algo, ¿no?, que en esta otra vez. Entonces estoy menos obsesionado. Sí, pues, pero bueno, pero aún así, sí, como tú me tires de la lengua, enseguida me pongo Pero no todo ha sido sufrimiento, seguro que No. He disfrutado mucho. O sea, en realidad, cuando luego te pones a leer, cuando ves que las cosas empiezan, no todo esto en mi cabeza empieza a cobrar sentido, pues sientes una satisfacción en algo, no sé, o sea, tampoco soy como fillaco, pero es que es una pasada. De hecho, cuando empiezas a ver que este personaje, que este no sé qué, que esto tiene, ¿no?, que tiene su ritmo, que tiene su coherencia, por eso lo repito yo. Ha habido veces que he dicho, pues tenía esa noche estuviste esto. No, entonces sí que es verdad que lo he disfrutado mucho. O sea, quiero decir, yo creo que alguien que se dedique a esto, pues tienes una cosa apasionante. Cuando tienes trabajo, familia, pues claro, el sufrimiento no ha sido sufrir, ha sido el combinarlo y el poder encontrar huecos para algo que me fascina con el día a día, sin que tenga que ver un colegio con mi mujer, sin que tenga que decir mis hijos, oye, que estamos aquí, no estamos en Marte, no. Entonces esa es la parte, digamos, más pequeña. Claro, esa es la parte más dura, digamos, pero sí, yo disfruto mucho, de hecho, tanto disfruto que sí, o sea, quiero decir, que sigo escribiendo y no quiero parar hasta que, bueno, a ver dónde termino llegando. Sí que tengo una idea de algunas cosas donde quiero llegar, pero lo que más me ha gustado, más he disfrutado, es que durante el proceso hay muchas cosas que me han ido cambiando. Porque ha habido personajes que de alguna manera, ¿no?, me ha pasado despertarme a las 4 de la mañana y decir, 2 horas, y si de repente, ¿no? Me ha pasado. O sea, esa parte también la he disfrutado. Es como si estuviera viendo yo la típica serie de Netflix, últimamente, perdón por mencionar una cadena, ¿no? De la serie de la cadena que sea, y decir, hostia, no me engancho, es que no sé qué, pues yo me he enganchado en la historia. Y eso lo he disfrutado mucho. Eso normalmente un escritor te dice que el personaje te habla. Él te busca y te dice, oye, pues este camino pues te tengo que dar la razón. O sea, yo es mi primera novela, soy en estas cosas. Que uno está un poquito para allá, cuando dice algo así, ¿cómo te van a ver el personaje? Y me ha pasado a veces en los lugares menos inverosímiles, estar a lo mejor bañando al niño y de repente, ay, pero ¿cómo no ha caído que un anillo de tal puede...? Entonces sí, eso... A esa parte le disfruta mucho, porque es vivir, ¿no? Es verdad que yo tengo una memoria muy fuerte, y entonces mi novela en ese sentido quizás es muy cinematográfica, entonces yo me imagino mucho
en escenas. Me la imagino mucho, pues, o sea, como si fuese el guión de... Mi hermano mayor me lo dijo una vez, es que hay cosas que he leído que parece un guión de una serie, de una película. Y es que es verdad que así es como yo me lo imagino, como me han venido muchas veces ideas. De hecho, yo siempre lo asemejo a la metáfora del túnel. La satisfacción de ir encontrando piezas, ver que encajan e ir viendo lo que te va saliendo en hoy. Claro, porque encima he tenido el problema que con la obsesión que tengo con llenar mis mundos de gente, ha habido personajes que han ido surgiendo. Ha habido muchos personajes, incluso alguno se ha convertido en personaje importante que en el origen no lo tenía. Yo, no, pues esa forma de fluir y de aparecer, eso disfruta mucho. Esos son los escritores mixtos. Hay gente que se lo prepara todo de antemano, fija los personajes. Pero yo pensaba que era de esos. Ya, pero una cosa que tú piensas y otra cosa es el proceso. Yo que me gustaría todo muy cuadrado. Claro, pensaba fija que era de el esos. personaje, fija todo. Y luego, sobre la marcha, aparecen cosas que te hacen cambiar, crecer el elenco, todo ese tipo de cosas. Y luego hay escritores que van sobre la marcha. Ni siquiera empiezan por un personaje y desarrollan todo lo demás y le van saliendo. Pues yo a mí se me ha ido llenando de gente. Se me ha ido llenando constantemente de gente. Sí, pero tienes pinta de ser mixto. Empiezas bien programado. Sí, yo empiezo todo te aparece alguno. Sí, de hecho soy de los más que para motivarme me pongo fondos de pantalla, cojo la guía, digo yo quiero esto para que sea una imagen que se parezca a la de mi cabeza, me pongo a escribir y me pongo a lo mejor hasta música, o sea, todo como muy centrado, para ir por donde Te preparas. me preparo. Pero luego es verdad que al final cuando me pongo a escribir no siempre mantengo esa línea. De hecho, ha habido momentos en los que se me han ocurrido tramas secundarias o lo que sea y, oye, pues cada vez esto no puede ser. En este otro punto del sistema solar tiene que ocurrir esto, para darle más, ¿no? A los temas de enjundia o meterle un poco más de riqueza. Y a la hora de construir, por ejemplo, ese universo, ¿cómo lo ves? Solo viéndote de... Bueno, a ver, o sea, aunque ya me haya querido significar y diferenciarme un poco de tus escritores, no soy tan bueno. O sea, es verdad que cualquier aficionado a la ciencia ficción va a poder encontrar, es que esto me recuerda no sé qué, esto me recuerda no sé cuánto. Los Fosos, por ejemplo, yo no se me cae la vergüenza de decir que el que haya visto o leído Blade Runner o una serie un poco más posterior que salió Altered Carbon, esos que te llevan, ¿no? Estas zonas con los estos de neón, oscuro, con los puestos de ramen y tal, que te ponen siempre, como yo siempre pienso, ¿por qué no ponen otra comida? A mí no me gusta, no porque mañana con poner ese tipo de comida en el futuro. Porque siempre hay sopa de ensalada. Sí, pues al final, yo pensaba, bueno, pues si lo pone todo el mundo, ¿será que el pollo frito no se va a llevar? No sé. Yo creo que el cuerpo debe ser. Debe ser. Entonces sí, hay muchas cosas, ¿no? Por supuesto tengo guiños, pues por supuesto a la fundación, tengo guiños, pero los libros, no la serie, lo siento por lo de la serie que se cargaron el libro. Tengo guiños a, pues eso, desde Brandon Sanderson, incluso la estructura de mi libro, en un origen me inspiré en Spence, a la hora de, no una cosa muy lineal, sino un capítulo de un personaje, capítulo de personaje, pero como mi cabeza es un poco caótica, empecé a mezclar y a meter cosas y decir, no, pues es que o sea, si yo solo tengo que escribir un capítulo de 10 hojas de un solo personaje, que es una cosa. Necesito pegar saltos y variedad. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que a lo mejor alguien que ojea el libro piensa, esto se parece de Spence, ¿cómo está estructurado? Pero entonces van a salir entonces, ¿qué dice? Si es que en el capítulo este empieza hablando, a lo mejor están Maya y Naomi en alguna cosa o lo que sea, y de repente pega un salto y se van a Pandemonio, o pega luego otro, y luego vuelven y aparecen aquí los políticos de la Tierra debatiendo, y luego ha habido una explosión en Marte. O sea, es verdad que eso, por ejemplo, creo que me diferencia un poco también, porque no lo he visto en otros libros, ¿no? El intentar que pasen tantas cosas al mismo tiempo. O sea, yo he intentado que cuando tú estés leyendo el libro tengas la sensación de, como si estás ahora mismo
viendo lo que está pasando en Tokio, en Londres, en Sydney, a ver, porque esto no es como antiguamente el teatro clásico que habla uno, otro se calla, ¿no? Tienes que estar guardando, ¿no? Como el periodo de todos a la vez, que se interrumpe, que pasa, no sé qué. No, de hecho, hay secuencias que son tal cual, que hay uno que está haciendo no sé qué y les llega de repente un aviso por los datapads que me he inventado, los sistemas de comunicación, y se la están liando no sé dónde. Y entonces, ¿no? Se van mezclando las cosas, ¿no? Porque me parece que eso es real. O sea, ahora mismo tú y yo estamos aquí hablando, pero todas las cosas están pasando simultáneamente alrededor. Sin embargo, la novela no es esto. Cogen un capítulo y empiezan y acaban. Aunque cojan otra trama en el siguiente, sean paralelas, usan capítulos para eso. Pero sin embargo, yo que me la he leído, salta dentro. Y soy consciente, ojo, que eso hay quien me critique y que me va a criticar mucho. Porque no es fácil de leer cuando estás dando saltos. Yo creo que si al principio, o sea, yo no sé si aguantas al principio, porque cuando vas cogiendo el ritmo, yo creo que te metes dentro. Te metes dentro, porque empiezas a ver cómo las cosas. Porque sí que es verdad que ahí sí que me la he jugado un poco con esto de los saltos y de intentar plasmar tantas cosas a la vez. Eso no es criticable porque hay una obra maestra, se llama Rayuelo. Ya, bueno, sí. Que si alguien quiere divertirse en el salto, es la mejor. Y de verdad. Y es una obra maestra. Y no solo para hablar, yo al final los flashbacks los marco mucho para que la gente se pierda un poco menos. Los flashbacks los marco mucho. En Rayuelo no te marca tanto los flashbacks. Va para atrás y es un poco. Ver, capaz. Bueno, a mí me ha llamado la atención que mantiene ese continuo conflicto de la humanidad consigo misma y entre nosotros. Entonces, ¿cómo has creado esa estructura social, esa estructura política? Porque, como te he dicho, lo que más me mola es esta gente. Si yo trabajo con personas, yo trabajo con personas, rodeo de personas. Y me gustan las decisiones, y creo que me extraño algunas porque me gusta, ¿vale? Pero si yo quiero que haya gente, esa gente tiene que tener vida. Tiene que tener pasado, presente, futuro y sobre todo tener su personalidad, sus altibajos, sus cambios de humor. Entonces, en realidad, hay ciertos pasajes que podrían estar pasando perfectamente ahora mismo. Podría estar pasando ahora mismo. No, sí que evidentemente, sí que creo que el bien y el mal y demás, pero al final muchas veces en el día a día, cuando te comen el día a día en lo que hacemos, las tareas, las cosas, es que todo está lleno mucho de grises y de follones y de cosas. Entonces al final mis personajes son así. Y entonces mis personajes creo que unos puede caerte mejor uno, caerte el otro, tener afinidad con este. Luego al final se te puede caer. O sea, yo creo que la clave está en que son muy reales. O por lo menos yo he intentado hacerlos muy reales. La clave de mi novela está más en los diálogos que en lo que pasa. Que lo que pasa, sí, mola, puede ser espectacular, puede haber una discusión. Me mola mucho diseñar y pensar, imaginarme naves espaciales y tú ves plantearte, hola, que se está liando aquí, o qué. Pero en realidad, o sea, mi novela necesita que eso, no pasar de largo los diálogos, porque es lo que realmente creo que es la esencia. Dar las claves, claro, en lo que dicen. Claro. Lo que dicen es más importante. De hecho, algunos personajes sí que les describen un poco más físicamente, pero otros no, para que el lector se imagine cómo es ese personaje. Pero sin embargo, cómo habla, lo que dice, eso sí que tengo muy claro, ¿no? Sí que tengo muy claro qué mensaje está dando. De hecho, tengo más que algunos de los personajes, porque tengo unos personajes que encima, ahora hablaremos de alguno, viven casi en un sin vivir, cambian de opinión, son indecisos, bueno, que así no conozco todos los días, en realidad, ¿no? Tengo otros personajes que sí, que a lo mejor son súper inteligentes porque tienen cierta ascendencia hacia otros, ¿vale? Pero así no se quieren nada. Tengo otros personajes, sin embargo, que en momentos muy determinados sacan una fuerza interior brutal. Tengo otro que alguno puede pensar que es un poco como el villano de la novela, que en realidad es un embaucador de mucho cuidado, que puede estar sacando de cualquier... Si quieres ver las noticias, o que sé, les daban la pasta y se tomaron todo, no sé qué, o sea, es que cualquier
político, cualquier vendedor, un poco embaucador es así. Entonces al final yo creo que esas son las claves. Que tú te pones a pensar y da igual el nombre, da igual que en teoría en mi novela sea un centurioniano, haya nacido en Marte, sea de donde sea, son personajes muy tangibles. Aunque no me haya molestado a posta en decirte si es rubio o moreno, porque en realidad algunos personajes me da igual, otros sí, otros a lo mejor porque me ha salido, me ha apetecido o porque el personaje veía que necesitaba un poco tener hasta unas características físicas para darle un poco, no sé, un aire un poco más particular, ¿no? Porque yo dar siempre detalles excesivos que si no, no me leen, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí yo creo que va a la clave de lo que me estabas preguntando. Yo te lo he comentado, yo que me lo he leído, que la novela, digamos que refleja una sociedad como la nuestra, sí, trasladada a esa ubicación. Es que eso está claro. Es decir, no ya, o sea, se tienen que expandir por supervivencia y aún así seguimos comportándonos igual. Claro, es que da igual que estemos en una caverna, que vayamos con túnica, y sandalias, que seamos romanos, que estemos en la Revolución Francesa, al final el ser humano siempre hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, plantearse una utopía, mi libro no es utópico, para nada, ¿vale? Plantearse una utopía en la que en 3 siglos más, 4 siglos, el ser humano va a ser... Sí, así es. Por mucho que digan que estamos muy cerca de singularidad, me río yo de cada vez que llaman singularidad, ¿vale? Esa es la realidad. Somos como somos. Tienes el que es un tacaño, el que solo quiere enriquecer su negocio, su empresa, su mega corporación. Tienes el que es un currito y no le dejan dejar ese currito y está explotado toda la vida y protestas, ¿no? Tienes, pues eso, pues el que sí que puede tener empatía hacia otro. Hay personajes que dicen ser una cosa, pero luego vas viendo y dices, vamos a ver, te dice que hace esto, pero luego lo que está haciendo es muy diferente, ¿no? Porque somos así. Es mi reflejo, ¿no? Claro, no he dicho que yo leo muchas cosas, no solo leo novela, poesía y tal, empecé a volver atrás. Se me ha fascinado la psicología, se me ha fascinado. También por mi profesión, por los tipos de chavales con los que trabajo. Entonces, el tema emocional, de por qué nos enamoramos, por qué sentimos, esa parte se me ha fascinado. Y la parte también de por qué actuamos como actuamos, ¿no? Entonces, claro, pues al final, toda esa psicología, ¿no? Y no soy una pesimista, pero creo que mi novela es muy optimista. Yo me considero optimista y sí que reflejo y hay mucha esperanza. Pero, digo, vamos a ver, que si tú dime una novela de ficción que al final muchas veces tenían todos igual. O sea, ¿quién te plantea un ser humano idílico? No, por ejemplo, en las fundaciones no hay nada de Ni Sheldon es idílico y en muchos momentos del libro dice menudo pedazo capullo, con otra cosa, la que leía a la gente y cómo le maneja. Lo que se le pide siempre a un escritor es que sea verosímil. Y eso es lo que escribe y lo consigues con los personajes, aunque los traslares a mitad del sistema solar, es que es verosímil. O sea, puede suceder así y esas personas pueden ser así. Y puede ser tu vecino. Efectivamente. El vecino del Quito puede estar ahí. Que no me gustaría que fuera, que nos hablará un poquito de autocrack. Vale, sí, exacto. Tengo varios personajes que son muy importantes, o sea, tengo varios personajes. Es verdad que hay muchos y que algunos me gustan tanto y han ido surgiendo que en las siguientes novelas les estoy dando más historia, más protagonismo, ¿no? Porque de verdad, que me quedas sin espacio, que quería contar más cosas. Entonces, desde, por ejemplo, te puedo presentar un personaje militar, no sé qué, que es Naomi Jen, que intenta ser, como íntegra. Te puedo presentar otro personaje que puede representar a cualquier activista, ¿no? Te puedo presentar a otro personaje como Red Colson, que me gusta, y hay mucha gente que me ha dicho que le gusta mucho Red Colson, que es un personaje, que es un contrabandista, que es un poco macarrilla, un poco, ¿no? Esto de... Pero al final cae bien, es eso, es el típico este que parece que no se moja con nada, que no sé qué, yo no puedo, haciendo alusión a un personaje, tiene reminiscencias a un Han Solo, o sea, otros personajes así que es un poco canalla, pero cae bien, o sea, a la gente le gusta, ¿no?
y que dice que no se moja con nada, y luego al final ves y dices, pero si tienes más corazón que otro en algunos momentos, ¿no? O sea, cómo haces esas dos cosas. Y en toda esa jugada, claro, para darle, yo cuando empiezo a escribir y empiezo a plantear diferentes situaciones, necesitaba contrapuntos, pero que no fuesen un reflejo muy radical del mal como tal, ¿no? Entonces te puedo meter ahí una luna, que es un poco reducto, que me mola mucho porque yo me acordaba de las típicas novelas de piratas, ¿no? Con Isla Tortuga y con sus reductos, pues yo he montado un par de zonas en el sistema solar que son lugares de piratas, ¿no? Que tiene que haber alguien un poco que liderara el local. De hecho me ha sorprendido que hay varios personajes femeninos súper importantes en la novela. De hecho, esta lideresa o líder, como se diga, porque hay que ver cómo se dicen las cosas, es una mujer que no puedes decir que sea mala, pero que tiene ahí unos puntos que dices, cómo se la gasta, ¿no? Y son personajes que tienen una relevancia muy importante en varios momentos de las novelas. No solo digo esta porque tienen. Y claro, ahí necesitaba también otro personaje, pero no quería que fuese el típico malo, ¿no? Yo me acuerdo, sí, lo dijiste, que tú estabas buscando un mal de que buscaba un alguien que representara el mal en esencia. No busquéis gol, ¿no? No. Es el problema quizá de que me guste tanto la psicología. Que el que puede ser un personaje que alguien se puede pensar que es como el más malo, en realidad cuando vas descubriendo y avanzando la novela dices que tiene más traumas, ¿no? O sea, en realidad malo, ¿qué es malo? ¿No? Entonces es un personaje muy importante en la novela que va a dar mucho juego y que va a hacer que la gente se decante por él o contra él, seguro. O sea, no es casualidad que sea el líder de una nación que se basa en una secta, en una religión que me he inventado, que de hecho tiene verosimilitud y que hay quien cree que eso puede. O sea, lo que él vende como la fe verdadera, en realidad hay científicos que apuestan que eso va a pasar. No sabemos en cuántos millones de años, ¿no? Y es darle también verosimilitud y darle otra vez realidad a la idea. Entonces al final es un personaje que, a ver, bien yo creo que no puede caer. Bueno, depende de cómo sea el lector, ¿no? Hay de todo. A mí no me caería. Hay de todo. Pero tampoco puedes decir, joder, malo. No, bueno, a mí me parecía manipulado. Me parecía normal. Pero no lo estoy matando. También los hay, también los tenemos, ¿no? Los tenemos en muchas partes. ¿No? Sí, que no se oye que lo apunten. Ahora hay tracks que lo apunten. Entonces, claro, es lo que para mí los personajes principales, y luego hay un montón de personajes secundarios que también me los he currado, que también pueden caerte bien. Yo, por ejemplo, me ha pasado, algunos de los que ya han leído me dicen, jo, hay un personaje que de repente me mola, no vuelves a hablar de él, y luego vuelves a hablar más allá. Digo, bueno, pero porque la historia va a estar surgiendo. Pero me gusta que haya gente que hasta personajes que a lo mejor a priori no son los típicos principales puedan llegar también, ¿no? Porque digo que como pensamos está lleno de gente y hay muchos personajes. Y ahí sí que es verdad que en realidad hay 6 que son muy importantes. Hay otro que representa a Alan Cortez, que es un tipo joven, súper brillante, me imagino altas capacidades, que está desarrollando unas tecnologías brutales y que en el fondo no sabe qué hacer con su vida y tiene un vacío existencial brutal y se pasa media novela incluso haciendo viajes absurdos, jugándose la vida tontamente, pero lo que le pasa es que no busca su lugar en el sistema solar, ¿no? Veremos si lo encuentra o no lo encuentra, pero no, entonces eso también, ¿cuánta gente te ha cruzado así? Seguro que mucho, ¿no? O tienes otro personaje que es ya entrado en años, que es un científico contrastado, que para los, no, en la novela es una eminencia, y que si tiene que hacer algo por el bien de la ciencia, lo hace. ¿No? Entonces, no sé. Sí, claro. Esa pincelada de los personajes es importante. Claro. Eso, o sea, volviendo a traer ubicaciones, personajes, acción, ciencia, el proceso de documentación ha sido
Mucho. Porque cuando me hablas de los 9 meses escribiendo, pero el proceso de documentación. Mucho para poder sustentar todo esto. Ya antes te he dicho que hay... Pues muy friki. Sí, o sea, te he dicho antes que cuando empecé a escribir y tal, no es verdad que empezaste con 3-4 motores, que eso es que no, empecé con 2. Pasa que las necesidades y de investigar y de no, aquí fallas. Entonces vas, ¿no? Como reajustando, vas metiendo más cosas, vas metiendo, pues eso, no solo personajes, que es lo importante, sino, no, ya ves, esto no puede ser, ¿no? Y es verdad que el sistema solar también tiene sus limitaciones. O sea, tú no puedes plantearte una acción sin pensar cómo es la atmósfera, o cómo es el planeta en sí, o cómo es la temperatura, ¿no? Entonces eso también me ha hecho tener que estar constantemente intentando asegurarme que, salvo que seas un experto, muy experto, que seguro que tengo un montón de fallos garrafales, te parezca, pues eso puede ser así, ¿no? O sea, en Europa, en la luna, que es una luna, los neófitos es una luna de estas, del centenar que tiene Júpiter, ¿no? Actualmente se sospecha que debajo de la capa de hielo hay una masa oceanográfica muy grande y esperan que haya restos de vida, no sé qué. Claro, eso me lleva a mí a poder llevar a los científicos a buscar cosas, a ver qué encuentran, ¿no? Entonces, claro, eso me da una documentación, ¿no? O si resulta que, Marte tienen que estar con la terraformación, pero no se me ocurre otra solución por las tormentas áreas, no sé, para que pueda vivir gente ahí, ¿no? Pero eso también necesita una documentación. Si yo quiero que estos que están aquí vayan hasta allá, tengo que tener unos cálculos de ver si va a ser posible que llegue este antes de allí, si este también va a otro lado, ¿no? Entonces, claro, eso me hace, y los planetas no los podemos ver, quiero decir, son reales, existen. Y las distancias, salvo que haya algún error que nos hayan vendido, yo he partido de lo que se considera que es la ciencia, ¿no? Entonces, claro, eso no lo puedo cambiar. No me he inventado, bueno, que me quedes después, ¿no? Pero bueno, que huecos tienes que rellenar mucho, ¿no? Claro, que inventar. claro. Pero sí que es verdad que iba a decir que eso que no me he inventado un planeta, bueno, a lo mejor, pero eso existe. Y para eso necesitaba y necesito, porque sigo escribiendo, como te digo, y sigo documentándome para todo lo que llevo, que estoy escribiendo ahora. Entonces necesito que sea verosímil. O sea, y te digo que a ChatGPT un día me iba a matar a SEO, menos mal que es una IA y no es como las películas estas de Terminator y tal, porque a veces le vuelvo loco en el sentido de, vamos a ver, si esto es así, esta atmósfera es así, necesito saber qué puedo entonces, entre eso, más todos los artículos que voy diciendo, porque sí, ChatGPT me mola, pero puede meter la gamba. Entonces luego me voy a buscar, a ver, necesito un artículo científico que de los pensamientos, donde estarme mirando, intentando comprobar o dar una posibilidad a que eso pueda ser real. Hasta que no se llegue no se va a saber, evidentemente. Con eso también es la ventaja que juego. Que ha sido exhaustivo, muy exhaustivo. Sí, bastante. Le he echado unas horitas. Eso es lo de la ciencia y la razón, lo hemos discutido, Sí. pero lo de la ciencia, la razón y la fe confluyen en una novela. Desde mi punto de vista no lo veía explícitamente, lo de la espiritualidad, pero realmente he encontrado sitios donde sí. Claro, para mí la fe es fundamental. Y a mí sí me ha fascinado cuando te pones a investigar, cuando metes en este mundo y descubres que tal científico, tal no sé qué, te dice que llega a la certeza que tiene que haber algo, después de haber estado gente con más poco que nosotros, vamos, años luz, pues eso quería también morir, ¿no? Entonces hay personajes que sí profesan la fe cristiana, el Vaticano aparece, hay personajes importantes, de hecho hay alguno que es sacerdote, y sí está ahí, claro que está ahí, porque además si está la secta también tiene que haber también otro contrapunto por otro lado que le rebata esa parte más
más espiritual o más ideológica, ¿no? Es verdad que mi libro no es un debate ideológico. Entonces, si entras buscando solo eso, no solo está eso, y de hecho, estoy convencido que hay gente que es capaz de leerlo y ni más se cuenta. Porque reconozco, como te lo sé la primera vez. Exacto. Pero la espiritualidad es más importante de lo que Eso es. Es que, insisto, los diálogos de mis personajes están metidos adrede, que a lo mejor te está pasando que hay gente pegándose tiros, corriendo, tal, y hay varios diálogos. Y tú estás siguiendo la acción, ¿no? Muy de película. Por eso hace hincapié en que nos leamos bien los diálogos. En que entendamos lo que se dice. Es que los diálogos dan mucho más de lo que... A mí es que me gusta hablar, ¿sabes? Y me parece que eso es lo que nos diferencia. A pesar de los errores y los aciertos, nos hace humanos. La comunicación. Y es que eso es fundamental. Y entonces hay personajes que van a sorprender con estas comeduras de cabeza, que son mías, evidentemente. O sea, al final uno pone lo que piensa o lo que ve o lo que lee o lo que oye. Y sí, es importante. Son tuyas, pero pueden ser de muchos más personas. También hay que idear con las mías, evidentemente, porque también tienes que meter personajes que a mí me pongan como en entredicho o en el contrapunto de lo que pienso. Porque si no me lo tono, si todos pensaran como yo, eso no se lo lee nadie, ¿no? Entonces sí, es un tema importante, pero reconozco que me ha sido arduo el trabajo también, porque no quería que fuese explícito. A lo mejor puedo cerrarlo. Sí, puede parecer raro, ¿no? ¿Por qué pones esto tan importante y lo pones un poco más rebuscado? Pues no sé. Porque quise hacerlo así, ¿no? Quise hacerlo así para... Yo creo que le da profundidad. En el fondo le da más riqueza, le da más profundidad. O sea, yo cuando cojo algunas novelas, no voy a dar nombres porque no voy a criticar a nadie, que tú te la lees, es entretenido, pero igual que terminas, igual que has empezado, terminas, vale, pues vale. Vale, no para eso me pongo el fútbol, ¿no? Claro. Pero yo sí quería meter un montón de temas, un montón de situaciones que están, iba a decir no camuflados, porque no está escondido, sino que está dentro de todo lo que pasa. O sea, la novela, creo que he conseguido tener un buen ritmo de novela, pasan muchas cosas y eso hace que haga una lectura un poco lineal. Vale, se queda con lo que pasa, pero le va a faltar. Aparte del trabajo del lector, hay que detenerse. Si no, pues sí, lo echas así. Lo echas. Pero luego, cuando yo lo he leído, lo he procesado, la ciencia, por otra parte, forma un pilar. Sí, claro. Pero la ciencia como... La ciencia ficción, la ciencia, pero la vida de fantasía. Ya, pero muchas veces tú sabes que en ciencia ficción la utilizan como excusa para inventarse cosas. Ah, ya. Bueno. Que eres capaz de hacer, que parece magia, tipo Harry Potter. Y no, tú lo usas como ciencia, pero como ciencia a la hora de que la humanidad avance. Sí, claro. Claro. Es decir, no hacer locura, pero sí... Cuando llegué a esas conclusiones fue cuando el libro Sin Nombre empezó a cobrar el valor del cosmos. Y que encima la primera parte, como digo siempre broma, no otra broma, el prólogo, es hacer la conquista de las estrellas, ¿no? Es dar esa posibilidad de ciencia. De hecho, esta obra de desapunto, tengo dos contactos guardados, a lo mejor me leen, ¿vale? Que supuestamente son catedráticos aquí dando clases de la universidad, ¿vale? Y me molaría mandarle a ver qué opinan de mi motor, sobre todo del último motor, ¿no? A lo que he llegado. Porque... Y me dijera, guau, eso es imposible. Oye, ahora es imposible, pero podría ser plausible en un futuro, ¿no? Por eso, por darle esa parte de veracidad. O sea, no quería inventarme, o sea, si yo podría haber venido a otro mundo. O sea,
también he leído mucho de Dungeons and Dragons, de todo tipo de cosas, ¿no? Pero yo no quería, ni siquiera quería inventarme, ojalá que me pareciera, ¿no? Hacer de los anillos. Eso, entonces te inventas los personajes, los seres, los idiomas y todo lo que tú quieras. No, yo quería que estuviera realizado, que fuera posible. Eso me llama la atención porque hemos hablado de Vázquez Silva, También, los dos sí, me gustan mucho los dos. y él cuando escribe, o sea, él también investiga, ¿sabes? Cuando estudia científicamente. Está aquella desaladora por decantación que la presentó y le dijo a gente de la universidad y ahora que han dicho el motor. No, bueno, eso es una flipada mía. O sea, Sí, pero bueno. pero sí que es reflejo de mi intento por Darle realismo. eso. Por realismo. Y nos va a contar algo de... A ver, tengo un problema con contar. Porque claro, como estoy en pleno proceso creativo, No digo spoiler. claro, tengo que tener mucho cuidado que no se me escapen, porque incluso Pero sí que hablando sepan contigo, que hay algo más. hablando contigo estos días, ha habido algún momento que he dicho que le meto la pata, ¿no? Porque si hubiera sido esta presentación en mi parón, pues mi cabeza está parada. Pero ahora mismo mi cabeza está en la efervescencia. De hecho, de la segunda parte llevo ya más de 200 páginas escritas. Y no llega ni a la mitad. Bueno, Es lo que quiero contar. Ya se va. Hay una segunda parte con más... Hay una segunda parte. Ya escrita más de 200 partes. Evidentemente está muy lejos de... Voy a intentar no ser un señor de, ¿no? Como Juego de Tronos y acabaré lo que he empezado, ¿vale? Pero sí que es verdad que es verdad, es que tengo tantas ideas que quiero plasmar, que ya estoy plasmando, que ojalá que lea esta se quede con ganas. Yo he intentado, al final es cierto, pasa una serie de circunstancias que te dejan, o he intentado que te dejen con ganas de que leas más, de ver qué pasa después. Y ese pasa después, no sé por lo que estoy escribiendo ahora mismo, pero es que lo estoy disfrutando hasta más que el otro. Quizá porque veo el más rodaje, quizá porque hay una parte del mundo, no sé si esto está bien dicho, es como si fluyera solo. Entonces, como hay una parte que ya lleva su propio ritmo, me está permitiendo meter mucha parte nueva también. Entonces, la segunda parte, yo creo que los personajes van a seguir apareciendo, puede que algunos aparezcan, puede que aparezcan nuevos, y creo que hay un giro que se me ha ocurrido que también va a volar la cabeza más de uno. Va a volar la cabeza más de uno. Porque creo que si he conseguido, por los primeros que me hacéis lo que lo habéis leído, llevaros a todos por un lado a ver. O sea, si al igual he conseguido camuflar o meter ciertas cosas un poco más sutil, también sí que creo que he conseguido crearos un cierto nivel de idea preconcebida en algunas cosas. Para que ver qué pasa. Por eso es importante que se vean esta primera parte. Hombre, Para luego llevarse sorpresa. sorpresa. Espero que no se chafen. Y que ¿no? Entonces sí, la segunda parte está ya en plena parte. ¿Cuántas partes? Yo me haya propuesto intentar el reto, si mi mujer no está de casa y demás, de... Si no te ha echado ya. No, claro, yo creo que no. A estas Lo alturas, más duro es. a estas alturas Al final se acostumbra. yo me he propuesto un mínimo de 3, ¿vale? Pero, como me conozco, si veo que empiezo a tal, podría haber más. Bueno, como reto. Podría haber más. ¿Vale? Pero de momento, yo creo que a 3 llego. Si no he pasado por el camino, espero llegar a 3. Como ansioso. Estoy deseando que creo que era en leer. Y para terminar, ¿qué mensaje? ¿No te dejas a mí? Pues hombre, yo tenía que decir varias cosas, ¿vale? Pero yo creo que al final, yo creo que lo más importante es que el valor del cosmos, hacia la conquista de las estrellas, o el valor del cosmos 1, más allá de una ópera espacial, es un reto para plantear hasta dónde podemos llegar el ser humano. ¿Qué decisiones somos capaces de tomar por el camino de la Tierra?
en un sistema solar, ya veremos si pasa algo dentro de la Vía Láctea, pero en otros sistemas solares. Entonces yo creo que ese sería el mensaje, ¿no? Mis personajes están dispuestos a jugarse la propia vida y a jugarse muchas cosas. Entonces, el lector, al acompañarles en esta aventura, si son capaces de plantearse qué estarían dispuestos de jugarse ellos, hasta dónde estarías tú dispuesto a llegar, ¿no? Yo, si te ponen en una situación que tengas que salvar a tu familia, aunque estés viviendo, yo qué sé, niño, es otra luna de Júpiter, ¿no? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar a tu familia? Para defender lo que crees que es tuyo, para defender si crees que te están explotando tus jefes, ¿no? Entonces, yo creo que ese mensaje está ahí. Está ahí. Y la respuesta estará en las estrellas o no. Ese sería el mensaje. Es más una vez que le he leído, la respuesta está ahí fuera. Esa afirmación que no tomamos. Claro. Y cuando te llega un momento de no llegar a ver, no es casualidad que ahí tenemos a ciertos genios que están peleándose y algunos mucha pasta por subir y darse paseos espaciales, pero no es verosímil que se está llegando a un punto. Hace apenas unas semanas hace un artículo, lo estoy investigando, en el que han encontrado un sistema que, si es plausible, en un momento determinado por la exposición planetaria se puede llegar a Marte en solo 9 meses. Si eso es así, no está tan lejos de esa posibilidad, ¿no? Y si se llega a Marte, ya será cuestión de tiempo ir llegando a más sitios, ¿no? Si todo va bien, en apenas un año o dos como mucho, se está de vuelta a la Luna, ¿no? Por eso te digo que yo no he empezado en el siglo XXI, pero doy un margen para que sea posible. Vamos a ver. Gracias. ¿A ti? Por aguantar, que además te he hablado demasiado. Y gracias a todos. Iba a decir, si alguien tiene curiosidades sobre... Que no sean muy difíciles. Sí, que no sean científicas. Bueno, espero que no sea por aquí ningún astrofísico. No. Bueno, mi cuñado físico, que no me pongan mucho apuro. No sé si queréis saber algo que no haya dicho o algo que os llame la atención, os interese, es el momento. Es el momento de preguntarme. Yo creo que hemos hablado mucho. Tiene ojos azul. Claro, su enano, lógico. Porque hay una minicidad dentro de una cápsula. Claro, porque en algunos planetas no podemos respirar como aquí en la Tierra. Aquí sales a la calle y respiras, ¿verdad? Es como si cuando te metes a la piscina debajo del agua necesitas algo para respirar. Pues en planetas, entonces, pues yo me he inventado que en algunos, bueno, hay más gente que inventa cosas parecidas, o sea, ahí no he sido tan novedoso, que para poder tener ciertas ciudades en algunos planetas tienen una cúpula gigante de cristal para poder respirar. Como vivir en una pecera, como los peces, igual pero en el espacio. Buena pregunta. Sí. Está atento, muy bien. Bueno, pues sin más preguntas, muchas gracias de verdad de corazón por venir. Espero que si lo habéis leído que os haya gustado. Si no os ha gustado, acepto también muchas críticas. Si no lo habéis leído, por favor, estéis tardando. Y si alguno queréis que os firme algún libro o lo que sea, pues si lo habéis traído, encantadísimo. Mil gracias a todos por venir y ojalá que haya una presentación de la segunda parte y nos volvamos a ver. Como si estás ahora mismo viendo lo que está pasando en Tokio, en Londres, en Sydney. Simultáneo. A ver, porque
Esto no es como antiguamente el teatro clásico que habla uno, otro se calla, ¿no? Tienes que estar guardando, ¿no? Como el periodo de todos a la vez, que se interrumpe, que pasa, no sé qué. No, de hecho, hay secuencias que son tal cual, que hay unos que están haciendo no sé qué y les llega de repente un aviso por las tapas que me he inventado, los sistemas de comunicación, que se la están liando no sé dónde. Y entonces, ¿no? Se van mezclando las cosas, ¿no? Porque me parece que eso es real. O sea, ahora mismo tú y yo estamos aquí hablando, pero todas esas cosas están pasando simultáneamente. alrededor. Sin embargo, las novelas no es esto. Cogen un capítulo y empiezan y acaban. Aunque cojan otra trama en el siguiente, sean paralelas, usan capítulos para eso. Tú, sin embargo, yo que me la he leído, salta dentro de Y soy consciente, ojo, que eso hay quien me critique y que me va a criticar mucho. Porque no es fácil de leer cuando estás dando saltos. Yo creo que si al principio, o sea, yo no sé si aguantas al principio, porque cuando vas cogiendo el ritmo, yo creo que te metes dentro. Te metes dentro, porque empiezas a ver malas cosas. Porque sí que es verdad que ahí sí que me la he jugado un poco con esto de los saltos y de intentar plasmar tantas cosas a la vez. Eso no es criticable porque hay una obra maestra que se llama Rayuela, Ya, bueno, sí. que si alguien quiere divertirse en el salto, es la mejor. Y de verdad. Y es una obra maestra. Y no solo para hablar, yo al final los flashbacks los marco mucho para que la gente se pierda un poco menos. Los flashbacks los marco mucho. En realidad no te marca tanto los flashbacks. Va para atrás y es un poco. Ver, capaz. Bueno, a mí me ha llamado la atención que mantiene ese continuo conflicto de la humanidad consigo misma y entre nosotros. Entonces, ¿cómo has creado esa estructura social, esa estructura política? Porque como te he dicho, lo que más me mola es esta gente. O sea, yo trabajo con personas, yo trabajo con personas, rodeado de personas. Y me gustan las descripciones y creo que me extraño algunas porque me gusta, ¿vale? Pero si yo quiero que haya gente, esa gente tiene que tener vida. Tiene que tener pasado, presente, futuro y sobre todo tener su personalidad, sus altibajos, sus cambios de humor. Entonces, en realidad, hay ciertos pasajes que podrían estar pasando perfectamente ahora mismo. Podrían estar pasando ahora mismo. No, sí que evidentemente, sí que creo que el bien y el mal y demás, pero al final muchas veces en el día a día, cuando te comen el día a día en lo que hacemos, las tareas, las cosas, es que todo está lleno mucho de grises y de follones y de cosas. Entonces al final mis personajes son así. Y entonces mis personajes creo que unos puede caerte mejor uno, caerte el otro, tener afinidad con este. Luego al final se te puede caer. O sea, yo creo que la clave está en que son muy reales. O al menos yo he intentado hacerlos muy reales. La clave de mi novela está más en los diálogos que en lo que pasa. Que lo que pasa, sí, mola, puede ser espectacular, puede haber una explosión, me mola mucho diseñar y pensar, imaginarme naves espaciales y tú ves plantearte, hola, que se está liando aquí, o qué, pero en realidad, o sea, mi novela necesita que eso, no pasar de largo los diálogos, porque es lo que realmente creo que es la esencia. Dar las claves, Claro, en lo que dices. claro. Lo que dicen es más importante. De hecho, algunos personajes sí que les describen un poco más físicamente, pero otros no, para que el lector se imagine cómo es ese personaje. Pero sin embargo, cómo hablan, lo que dicen, eso sí que tengo muy claro, ¿no? Sí que tengo muy claro qué mensajes está dando. De hecho, tengo más que algunos de los personajes, porque tengo unos personajes que encima, ahora hablaremos de alguno, viven casi en un sin vivir, cambian de opinión, son indecisos, bueno, que casi no conozco todos los días, en realidad, ¿no? Tengo otros personajes que sí, que a lo mejor son súper inteligentes porque tienen cierta ascendencia hacia otros, ¿vale? Pero así no se quieren nada. Tengo otros personajes, sin embargo, que en momentos muy determinados sacan una fuerza interior brutal. Tengo otro que alguno puede pensar que es un poco como el villano de la novela, que en realidad es un embaucador de mucho cuidado, que puede estar sacando de cualquier sector. Si quieres ver las noticias, yo qué sé, les daban la pasta y se tomaron todo, no sé qué. O sea, es que cualquier político, cualquier vendedor, un poco embaucador es así. Entonces al final,
Yo creo que esas son las claves. Que tú te pones a pensar y da igual el nombre, da igual que en teoría en mi novela sea un centurioniano, haya nacido en Marte, sea de donde sea. Son personajes muy tangibles. Aunque no me haya molestado aposta en decirte si es rubio o moreno. Porque en realidad algunos personajes me da igual. Otros sí. Otros a lo mejor porque me ha salido, me ha apetecido, o porque el personaje veía que necesitaba un poco tener hasta unas características físicas para darle un poco, no sé, un aire un poco más particular, ¿no? Porque yo dar sin detalles excesivos que si no, no me leen, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí yo creo que va a la clave de lo que me estabas preguntando. Yo te lo comentaba, yo que me la he leído, que la novela, digamos que refleja una sociedad como la nuestra, Sí. trasladada a esa ubicación. Es que eso está claro. Es decir, no ya, o sea, se tienen que expandir por supervivencia y aún así seguimos comportándonos igual. Claro, es que da igual que estemos en una caverna, que vayamos con túnica, y sandalias, que seamos romanos, que estemos en la Revolución Francesa, al final el ser humano siempre hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, plantearse una utopía, mi libro no es utópico, para nada, ¿vale? Plantearse una utopía en la que en 3 siglos más, 4 siglos, el ser humano va a ser... Sí, así es. Por mucho que digan que estamos muy cerca de singularidad, me río yo de cada vez que llaman singularidad, ¿vale? Esa es la realidad. Somos como somos. Tienes el que es un tacaño, el que solo quiere enriquecer su negocio, su empresa, su mega corporación. Tienes el que es un currito y no le dejan dejar ese currito y está explotado toda la vida y protestas, ¿no? Tienes, pues eso, pues el que sí que puede tener empatía hacia otro. Hay personajes que dicen ser una cosa, pero luego vas viendo y dices, vamos a ver, este dice que hace esto, pero luego lo que está haciendo es muy diferente, ¿no? Porque somos así. Es mi reflejo, no sé. Claro, no he dicho que yo leo muchas cosas, no solo leo novela, poesía y tal, que es a volver atrás. Se me ha fascinado la psicología, se me ha fascinado. También por mi profesión, por los tipos de chavales con los que trabajo. Entonces, el tema emocional, de por qué nos enamoramos, por qué sentimos, esa parte se me ha fascinado. Y la parte también de por qué actuamos como actuamos, ¿no? Entonces, claro, pues al final, toda esa psicología, ¿no? Y no soy una pesimista, pero creo que mi novela es muy optimista. Yo me considero optimista y sí que reflejo y hay mucha esperanza. Pero, digo, vamos a ver, que si tú dime una novela de ciencia ficción que al final muchas veces tenían todos igual. O sea, ¿quién te plantea un ser humano idílico? No, Asimov, por ejemplo, en las fundaciones no hay nada de Ni Sheldon es idílico y en muchos momentos del libro dice menudo pedazo capullo, por decir otra cosa, la que leía a la gente y cómo le maneja. Lo que se le pide siempre a un escritor es que sea verosímil. Y eso es lo que escribe y lo consigues con los personajes, aunque los traslades a mitad del sistema solar, es que es verosímil. O sea, puede suceder así y esas personas pueden ser así. Y puede ser tu vecino. Efectivamente. El vecino del quinto puede estar aquí. Que no me gustaría que fuera, que nos hablará un poquito de ahora vendrá. Vale, sí, exacto. Tengo varios personajes que son muy importantes, o sea, tengo varios personajes. Es verdad que hay muchos y que algunos me gustan tanto y han ido surgiendo que en las siguientes novelas les estoy dando más historia, más protagonismo, ¿no? Porque de verdad, que me quedas sin espacio, que quería contar más cosas. Entonces, desde, por ejemplo, te puedo presentar un personaje militar, no sé qué, que es Naomi Jen, que intenta ser, como íntegra. Te puedo presentar otro personaje que puede representar a cualquier activista, ¿no? Te puedo presentar a otro personaje como Red Coulson, que me gusta, y hay mucha gente que me ha dicho que le gusta mucho Red Coulson, que es un personaje, es un contrabandista, que es un poco macarrilla, un poco, ¿no? Esto de... Pero al final cae bien, es eso, es el típico este que parece que no se moja con nada, que no sé qué, no, yo no puedo, haciendo alusión a personajes, tiene reminiscencias a un Han Solo, o sea, otros personajes así que es un poco canalla, pero cae bien, o sea, a la gente le gusta, ¿no? Y que dice que no se moja con nada, y luego al final ves y dice, pero
si tienes más corazón que otro en algunos momentos, ¿no? O sea, cómo haces esas dos cosas. Y en toda esa jugada, claro, para darle, yo cuando empiezo a escribir y empiezo a plantear diferentes situaciones, necesitaba contrapuntos, pero que no fuesen un reflejo muy radical del mal como tal, ¿no? Entonces te puedo meter ahí una luna, que es un poco reducto, que me mola mucho porque yo me acordaba de las típicas novelas de piratas, ¿no? Con Isla Tortuga y con sus reductos, pues yo he montado un par de zonas en el sistema solar que son lugares de piratas, ¿no? Que tiene que haber alguien un poco que liderara el local. De hecho, me ha sorprendido que hay varios personajes femeninos súper importantes en la novela. De hecho, esta lideresa o líder, como se diga, porque hay que tener cuidado cómo se dicen las cosas, es una mujer que no puedes decir que sea mala, pero que tiene ahí unos puntos que dices, ¿cómo se la gasta, no? Y son personajes que tienen una relevancia muy importante en varios momentos de las novelas. No solo digo esta porque tienen. Y claro, ahí necesitaba también otro personaje, pero no quería que fuese el típico malo, ¿no? Yo me acuerdo, sí, pero dijiste que tú estabas buscando un mal de que buscaba un alguien que representara el mal en esencia. No busquéis Voldemort. No. Ese es el problema quizá de que me guste tanto la psicología. Que el que puede ser un personaje que alguien se puede pensar que es como el más malo, en realidad cuando lo vas descubriendo y avanzas la novela dices que tiene más traumas, ¿no? O sea, en realidad malo, ¿qué es malo? ¿No? Entonces es un personaje muy importante en la novela que va a dar mucho juego y que va a hacer que la gente se decante por él o contra él, seguro. O sea, no es casualidad que sea el líder de una nación que se basa en una secta, en una religión que me he inventado, que de hecho tiene verosimilitud y que hay quien cree que eso puede. O sea, lo que él vende como la fe verdadera, en realidad hay científicos que apuestan que eso va a pasar. No sabemos a cuántos millones de años, ¿no? Y es darle también verosimilitud y darle otra vez realidad a la idea. Entonces al final es un personaje que, a ver, bien yo creo que no puede caer. Bueno, depende cómo sea el lector, ¿no? Hay de todo. A mí no me caería bien. Hay de todo. Pero tampoco puedes decir, joder, malo. No, era mal. A mí me parecía manipulado. Me parecía normal. Pero no lo estoy matando. También los hay, también los tenemos, ¿no? Los tenemos en muchas partes. ¿No? Sí, que no se oye que lo apunten. Ahora hay tracks que lo apunten. Entonces, claro, es lo que para mí los personajes principales, y luego hay un montón de personajes secundarios que también me los he currado, que también pueden caerte bien. Yo, por ejemplo, me ha pasado, algunos de los que ya han leído y dicen, jo, hay un personaje que de repente me mola, no vuelves a hablar de él, y luego vuelves a hablar más allá. Digo, bueno, pero porque la historia va surgiendo. Pero me gusta que haya gente que hasta personajes que a lo mejor a priori no son los típicos principales puedan llegar también, ¿no? Porque digo, como pensamos, está lleno de gente y hay muchos personajes. Y ahí sí que es verdad que en realidad hay 6 que son muy importantes. Hay otro que representa a Alan Cortez, que es un tipo joven, súper brillante, me imagino altas capacidades, que está desarrollando unas tecnologías brutales y que en el fondo no sabe qué hacer con su vida y tiene un vacío existencial brutal y se pasa media novela incluso haciendo viajes absurdos, jugándose la vida tontamente, pero lo que le pasa es que no busca su lugar en el sistema solar, ¿no? Veremos si lo encuentra o no lo encuentra, pero no, entonces eso también, ¿cuánta gente te ha cruzado así? Seguro que mucha, ¿no? O tienes otro personaje que es ya entrado en años, que es un científico contrastado, que para los, ¿no? En la novela es una eminencia, y que si tiene que hacer algo por el bien de la ciencia, lo hace. ¿No? Entonces, no sé. Sí, claro. Esa pincelada de los personajes es importante. Claro. Eso, o sea, volviendo atrás, ubicaciones, personajes, acción, ciencia, el proceso de documentación ha sido mucho. Porque cuando me hablas de los 9 meses escribiendo,
pero el proceso de documentación. Mucho para poder sustentar todo esto. Antes he dicho que hay... Muy friki. Sí, o sea, te he dicho antes que cuando empecé a escribir y tal, no es verdad que empezaste con 3 o 4 motores, que eso es que no, empecé con 2. Pasa que las necesidades y de investigar y dije, no, aquí fallaste. Entonces vas, ¿no? Como reajustando, vas metiendo más cosas, vas metiendo, pues eso, no solo personajes, que es lo importante, sino, no, ya ves, esto no puede ser, ¿no? Y es verdad que el sistema solar también tiene sus limitaciones. O sea, tú no puedes plantearte una acción sin pensar cómo es la atmósfera, o cómo es el planeta en sí, o cómo es la temperatura, ¿no? Entonces eso también me ha hecho tener que estar constantemente intentando asegurarme que, salvo que seas un experto, muy experto, que seguro que tengo un montón de fallos garrafales, te parezca, pues eso puede ser así, ¿no? O sea, en Europa, que es una luna, los neófitos es una luna de estas, del centenar que tiene Júpiter, ¿no? Actualmente se sospecha que debajo de la capa de hielo hay una masa oceanográfica muy grande y esperan que haya restos de vida, no sé qué. Pues, claro, eso me lleva a mí a poder llevar a los científicos a buscar cosas, a ver qué encuentran, ¿no? Entonces, claro, eso me da una documentación, ¿no? O si resulta que, Marte tienen que estar con la terraformación, pero no se me ocurre otra solución por las tormentas de arena, pues no sé qué, para que pueda vivir gente ahí, ¿no? Pero eso también necesita una documentación. Si yo quiero que estos que están aquí vayan hasta allá, tengo que tener unos cálculos de ver si va a ser posible que llegue este antes de allí, si este también va a otro lado, ¿no? Entonces, claro, eso me hace, y los planetas no los podemos ver, quiero decir, son reales, existen. Y las distancias, salvo que haya algún error que nos hayan vendido, yo he partido de lo que se considera que es la ciencia, ¿no? Entonces, claro, eso no lo puedo cambiar. No me he inventado, bueno, que me quedes después, ¿no? Pero bueno, huecos tienes que rellenar, ¿no? Claro, que inventar. Claro. Pero sí que es verdad que iba a decir que eso que no me he inventado un planeta, bueno, a lo mejor, pero eso existe. Y para eso necesitaba y necesito, porque sigo escribiendo, como te digo, y sigo documentándome para todo lo que llevo escribiendo ahora. Entonces necesito que sea verosímil. O sea, y te digo, a ChatGPT un día me iba a matar a paseo, no es más que es una IA y no es como las películas estas de Terminator y tal, porque a veces le vuelvo loco en el sentido de, vamos a ver, si esto es así, esta atmósfera es así, necesito saber qué puedo entonces, entre eso, más todos los artículos que voy diciendo, porque sí, ChatGPT me mola, pero puede meter la gamba. Entonces luego me voy a buscar, a ver, necesito un artículo científico que de los pensamientos, donde estarme mirando, intentando comprobar o dar una posibilidad a que eso pueda ser real. Hasta que no se llegue no se va a saber, evidentemente. Con eso también es una ventaja que juego. Casi exhaustivo. Muy exhaustivo. Sí. Bastante. Le he echado unas horitas. Eso es lo de la ciencia y la razón, lo hemos discutido. Sí. Pero lo de la ciencia, la razón y la fe confluyen en una novela. Desde mi punto de vista, no lo veía explícitamente, lo de la espiritualidad, pero realmente he encontrado sitios donde sí. Claro, para mí la fe es fundamental. Y a mí sí me ha fascinado cuando te pones a investigar, cuando metes en este mundo y descubres que tal científico, tal no sé qué, te dice que llega a la certeza que tiene que haber algo, después de haber estado gente con más poco que nosotros, vamos, años luz, pues eso sería también muy bueno, ¿no? Entonces hay personajes que sí profesan la fe cristiana, el Vaticano aparece, hay personajes importantes, de hecho hay alguno que es sacerdote, y sí está ahí, claro que está ahí, porque además si está la secta también tiene que haber también otro contrapunto por otro lado que le regala esa parte más espiritual o más ideológica, ¿no? Es verdad
que mi libro no es un debate teológico. Entonces, si entras buscando solo eso, no solo está eso, y de hecho, estoy convencido que hay gente que es capaz de leerlo y ni más se cuenta. Porque reconozco, como te lo sé la primera vez. Exacto. Pero la espiritualidad es más importante de lo que Eso es. Es que, insisto, los diálogos de mis personajes están metidos adrede, que a lo mejor te está pasando que hay gente pegándose tiros, corriendo, tal, y hay varios diálogos. Y tú estás siguiendo la acción, ¿no? Muy de película. Por eso hace hincapié en que nos leamos bien los diálogos. En que entendamos lo que se dice. Es que los diálogos dan mucho más de lo que... A mí es que me gusta hablar, ¿sabes? Y me parece que eso es lo que nos diferencia. A pesar de los errores y los aciertos, nos hace humanos. La comunicación. Y es que eso es fundamental. Y entonces hay personajes que van a sorprender con estas comeduras de cabeza, que son mías, evidentemente. O sea, al final uno pone lo que piensa o lo que ve o lo que lee o lo que oye. Y sí, es importante. Son tuyas, pero pueden ser de mucho más. También hay que idear con las mías, evidentemente, porque también tienes que meter personajes que a mí me pongan como en entredicho o en el contrapunto de lo que pienso. Porque si no me lo todos, si todos pensaran como yo, eso no se lo lee nadie, ¿no? Entonces sí, es un tema importante, pero reconozco que me ha sido arduo el trabajo también, porque no quería que fuese explícito. A lo mejor puedo cerrarlo. Sí, puedo cerrarlo, ¿no? ¿Por qué pones esto tan importante y lo pones un poco más rebuscado? Pues no sé. Porque quise hacerlo así, ¿no? Quise hacerlo así para... Yo creo que le da profundidad. En el fondo le da más riqueza, le da más profundidad. O sea, yo cuando cojo algunas novelas, no voy a dar nombres porque no voy a criticar a nadie, que tú te la lees, es entretenido, pero igual que terminas, igual que has empezado, terminas. Vale, pues vale. Vale. No, para eso me pongo el fútbol. ¿No? Claro. Pero yo sí quería meter un montón de temas, un montón de situaciones que están, iba a decir no camuflados, porque no está escondido, sino que está dentro de todo lo que pasa. O sea, la novela, creo que he conseguido tener un buen ritmo de novela, pasan muchas cosas, y eso hace que haga una lectura un poco lineal. Vale, se queda con lo que pasa, pero le va a faltar. Aparte del trabajo del lector, hay que detenerse. Si no, pues sí, lo echas así. Lo echas. Pero luego, cuando yo lo he leído, lo he procesado, la ciencia, por otra parte, forma un pilar básico. Sí, claro. Pero la ciencia como... La ciencia ficción, pero la vida de fantasía. Ya, pero muchas veces tú sabes que en ciencia ficción la utilizan como excusa para inventarse cosas. Ah, ya. Bueno. Que es capaz de hacer, que parece magia, tipo Harry Potter. Y no, tú lo usas como ciencia, pero como ciencia a la hora de que la humanidad avance. Sí, claro. Es decir, no hacer locura, pero sí... Cuando llegué a esas conclusiones fue cuando el libro Sin Nombre empezó a cobrar más el valor del cosmos. Y que encima la primera parte, como digo siempre broma, el prólogo, es hacer la conquista de las estrellas, ¿no? Es dar esa posibilidad de ciencia. De hecho, esta obra de desapunto, tengo dos contactos guardados, a lo mejor me leen, ¿vale? Que supuestamente son catedráticos aquí de la clase de la universidad, ¿vale? Y me molaría mandarle a ver qué opinan de mi motor, sobre todo del último motor, ¿no? A lo que he llegado. Porque... Y me dijera, guau, eso es imposible. Oye, ahora es imposible, pero podría ser plausible en un futuro, ¿no? Por eso, por darle esa parte de veracidad. O sea, no quería inventarme, o sea, sí, yo podría haber vivido en otro mundo. O sea, también he leído mucho de Dungeons and Dragons, de otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo no quería, ni siquiera quería inventarme
ojalá que me pareciera, ¿no? Al Señor de los Anillos. Eso, entonces inventas hasta los personajes, los seres, los idiomas y todo lo que tú quieras. No, yo quería que estuvieras realizado, que fueras posible. Eso me llama la atención porque hemos hablado de Vázquez Silva, También, los dos, sí, me gustan mucho los dos. y él cuando escribe, o sea, él también investiga, ¿sabes? Cuando estudia científicamente. Esta aquella desaladora por decantación que la presentó y le dijo a la gente de la universidad, y ahora que me han dicho el motor. No, bueno, eso es una flipada mía. O sea, Sí, pero bueno. pero sí que es reflejo de mi intento por Darle realismo. eso. Por realismo. Y nos va a contar algo de... A ver, tengo un problema con contar. Porque claro, como estoy en pleno proceso creativo, Spoiler. claro, tengo que tener mucho cuidado que no se me escapen, porque incluso Pero sí ayer que hablando sepan contigo, que hay algo más. hablando contigo estos días, ha habido algún momento que he dicho que meto la pata, ¿no? Porque si hubiera sido esta presentación en mi parón, pues mi cabeza está parada. Pero ahora mismo mi cabeza está en la efervescencia. De hecho, de la segunda parte llevo ya más de 200 páginas escritas. Y no llega ni a la mitad. Bueno, Es lo que quiero contar. Ya se va. Hay una segunda parte con más... Hay una segunda parte. Ya escrita más de 200 partes. Evidentemente está muy lejos de... Voy a intentar no ser un señor de, ¿no? Como Juego de Tronos y acabaré lo que empezó, ¿vale? Pero sí que es verdad que es verdad, es que tengo tantas ideas que quiero plasmar, que ya estoy plasmando, que ojalá que lea esta se quede con ganas. Yo he intentado, al final es cierto, pasa una serie de circunstancias que te dejan, o he intentado que te dejen con ganas de que leas más, de ver qué pasa después. Y ese pasa después, no sé por lo que estoy escribiendo ahora mismo, pero es que lo estoy disfrutando hasta más que el otro. Quizá porque veo el más rodaje, quizá porque hay una parte del mundo, no sé si esto está bien dicho, es como si fluyera solo. Entonces, como hay una parte que ya llega a su propio ritmo, me está permitiendo meter mucha parte nueva también. Entonces, la segunda parte, yo creo que los personajes van a seguir apareciendo, puede que algunos aparezcan, puede que aparezcan nuevos, y creo que hay un giro que se me ha ocurrido que también va a volar la cabeza más de uno. Va a volar la cabeza más de uno. Porque creo que si he conseguido, por los primeros más lo que lo habéis leído, llevaros a todos por un lado a ver. O sea, si al igual he conseguido camuflar o meter ciertas cosas un poco más sutil, también sí que creo que he conseguido crearos un cierto nivel de idea preconcebida en algunas cosas. Para luego ver qué pasa. Por eso es importante que se vean esta primera parte. Hombre, Para luego llevarse sorpresa. sorpresa. Espero que no se chafen. ¿Y qué? ¿No? Entonces, sí, la segunda parte está ya en plena parte. ¿Cuántas partes? Yo me haya propuesto intentar el reto, si mi mujer no está de casa y demás, de... Si no te ha echado ya. No, claro, yo creo que no. A estas Lo alturas, más duro es. a estas alturas Al final se exacto. yo me he propuesto un mínimo de 3, ¿vale? Pero, como me conozco, si veo que empiezo a tal, podría haber más. Bueno, como reto. Podría haber más, ¿vale? Pero de momento, yo creo que a 3 llego. Si no he pasado por el camino, espero llegar a 3. Estamos ansiosos. Estoy deseando creo que era en leer. Y para terminar, ¿qué mensaje nos deja la familia? Pues hombre, yo tenía aquí escrito varias cosas, ¿vale? Pero yo creo que al final, yo creo que lo más importante es que el valor del cosmos, hacia la conquista de las estrellas, o el valor del cosmos 1, más allá de una ópera espacial, es un reto para plantear hasta dónde podemos llegar el ser humano. ¿Qué decisiones somos capaces de tomar por el camino de la Tierra, con el sistema solar? Ya veremos si pasa algo dentro de la Vía Láctea, pero en otros sistemas solares. Entonces yo creo que ese sería el mensaje, ¿no?
Mis personajes están dispuestos a jugarse la propia vida y a jugarse muchas cosas. Entonces, el lector, al acompañarles en esta aventura, si son capaces de plantearse qué estarían dispuestos de jugarse ellos, hasta dónde estarías tú dispuesto a llegar, ¿no? Yo, si te ponen en una situación que tengas que salvar a tu familia, aunque estés viviendo, yo qué sé, Nio, que es otra luna de Júpiter, ¿no? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar a tu familia? Para defender lo que crees que es tuyo, para defender si crees que te están respetando tus jefes, ¿no? Entonces, yo creo que ese mensaje está ahí. Está ahí. Y la respuesta estará en las estrellas o no. Ese es el mensaje. Es más una vez que le he vendido, la respuesta está ahí fuera. Esa afirmación que no tomamos. Claro. Y cuando te llega un momento de... No llega nada. A ver, no es casualidad que tenemos a ciertos genios que están peleándose, algunos con mucha pasta por subir y darse paseos espaciales, pero no es verosímil que se está llegando a un punto. Hace apenas unas semanas hace un artículo, lo estoy investigando, en el que han encontrado un sistema que, si es plausible, en un momento determinado por la exposición planetaria se puede llegar a Marte en solo 9 meses. Si eso es así, no está tan lejos de esa posibilidad, ¿no? Y si se llega a Marte, ya será cuestión de tiempo ir llegando a más sitios, ¿no? Si todo va bien, en apenas un año o dos como mucho, se está de vuelta a la Luna, ¿no? Por eso te digo que yo no he empezado en el siglo XXI, pero doy margen para que sea posible. Vamos a ver. Gracias. ¿A ti? Por aguantar, que además estoy hablando demasiado. Es muy interesante. Y gracias a todos. Iba a hacer eso. Si alguien tiene curiosidades sobre... Que no sean muy difíciles. Sí, que no sean científicas. Bueno, espero que no sea por aquí ningún astrofísico. No. Bueno, mi cuñado físico, que no me pongan mucho apuro. No sé si queréis saber algo que no haya dicho o algo que os llame la atención, os interese, es el momento. Es el momento de preguntarme. Yo creo que hemos hablado mucho. Tiene ojos de suyo. Claro, su enano, lógico. Porque hay una minicidad dentro de una cápsula. Claro, porque en algunos planetas no podemos respirar como aquí en la Tierra. Y sales a la calle y respiras, ¿verdad? Es como si cuando te metes a la piscina debajo del agua necesitas algo para respirar. Pues en planetas, entonces, pues yo me he inventado que en algunos, bueno, hay más gente que inventa cosas parecidas, pero ahí no he sido tan novedoso, que para poder tener ciertas ciudades en algunos planetas tienen una cúpula gigante de cristal para poder respirar. Como ir en una pecera, como los peces, igual pero en el espacio. Buena pregunta. Sí. Está atento, muy bien. Bueno, pues sin más preguntas, muchas gracias de verdad de corazón por venir. Espero que si lo habéis leído que os haya gustado. Si no os ha gustado, acepto también muchas críticas. Si no lo habéis leído, por favor, estéis tardando. Y si alguno queréis que os firme algún libro o lo que sea, pues si lo habéis traído, encantadísimo. Mil gracias a todos por venir y ojalá que haya una presentación de la segunda parte y nos volvamos a ver.